Vamos a comenzar con nuestra clase de hoy. Voces cultas derivadas de la mitología e historia grecolatina. Mitología e historia de Grecia, de Roma, ¿sí? Esos famosos mitos que nosotros leíamos con mucho, ¿no? Con mucho suspenso, con mucho, ¿no? Ganas de volver a leer otro mito. ¿Por qué? Porque nos presentaban personajes como dioses, ¿no? El dios Zeus, la diosa Hera, tenía, también seres no fantásticos, monstruos, que si los minotauros, que si Medusa, etcétera. O sea, vamos a mencionar ciertos personajes, dioses, como les vuelvo a repetir, o también seres, ¿no? Monstruos, seres convertidos de repente de hombre a algún animal, etcétera. Vamos a revisar todo ello, vamos a recordar, ¿no? Algunos de esos mitos. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque hay palabras precisamente provenientes de estos dioses, de estos seres que nosotros utilizamos en nuestro, ¿no? En nuestra expresión verbal muchas veces. Por ejemplo, cuando veo a un compañero, un amigo así, bien fornido, bien fortachón, le digo, ¡ay! Le digo así, estás con un cuerpo hercúleo. ¿Ves? ¿Y a qué hago referencia? Hago referencia precisamente a ese semidios, ¿no? A Hércules, el que tenía una fuerza pues prominente, ¿no? Proveniente de su padre, el dios Zeus, porque era hijo de Zeus y de una mortal, ¿o no? ¿Sí? Entonces, vamos a conocer algunas palabras provenientes de esta mitología e historia grecolatina y que nosotros utilizamos para hacer referencia a algo, ¿no? Para nosotros va a tener un significado especial, ¿no? Si yo, como hace un momento les dije, le digo, tienes un cuerpo hercúleo, estoy utilizando ese término proveniente de Hércules para hacer referencia a alguien, pues, musculoso, de buen físico, ¿no? De buen ver, ¿no? Por sus prominentes, ¿no? Y desarrollados músculos y con una fuerza, pues, ¿no? Fenomenal, ¿sí? Entonces vamos a ingresar a conocer a algunos de estos seres, algunos de estos personajes de la mitología griega, cuyo nombre, ¿no? Nosotros lo utilizamos para dar significado, un significado especial a algo. Vamos. Ok, aquí. Vamos aquí. Hercúleo, lo que les... Ahí está, ¿no? Muchos de ustedes quieren tener esa musculatura, muchos de los varones, ¿no? Y se van al gimnasio a coger sus pesas. Dice. Hércules, decimos de alguien que posee una gran corpulencia, que es un Hércules, ¿no? Este término hace alusión al semidios romano homónimo llamado Heracles, cuya figura se hizo célebre y popular por su extraordinaria fuerza. De ahí también el adjetivo hercúleo. Hay muchos términos dioses que, ¿no? De Grecia lo han copiado, ¿no? Los romanos, ¿sí? Y hacen referencia a un mismo dios. A ver, Zeus también tenía otra denominación. ¿Cómo se le llamaba a Zeus también? Zeus o, para los romanos era Zeus para los griegos y para los romanos. Ese dios se llamaba Júpiter, ¿no? ¿Sí? Júpiter. Júpiter, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, ahí vamos a ver. Entonces, ya tenemos Herculeo. ¿De dónde procede? De ese héroe mitológico, ¿no? Semidios, Hércules. Y hace alusión a una persona musculosa. Seguimos. Seguimos revisando. Dice, narcisista y narciso. Y ustedes ven a ese joven que guapo, ¿no? ¿Sí? Entonces, Narciso, ¿no? Era un joven, sí, que se veía bello, se andaba arreglando y se veía ahí reflejado, la imagen estaba observando su imagen constantemente en las aguas, ¿no? De un lago, de un manantial.
Entonces, cuando nosotros hablamos narcisista, le decimos narcisista, o ya pareces narciso, le decimos de repente a un varón, también a una mujer, ¿no? También puede ser una mujer ese término, dice. Hacemos alusión a un narciso, ¿sí? Es un hombre que cuida demasiado su arreglo personal o se precia de atractivo, como enamorado de sí mismo. ¿Mm? Bueno, algunos dirán ahora, no, Miss, ahora es, ¿cómo le llaman a los chicos que se arreglan? Que están bien. Metrosexuales le dicen, ¿no? Metrosexuales le dicen ahora. Pero yo voy a utilizar el término narcisista, pues. Dice, el adjetivo narcisista vendría a ser lo mismo, aunque aplicado a ambos sexos. Recuerden, pues hace referencia a aquella persona que cuida en exceso su aspecto físico y que además tiene buena estima sobre sí mismo, ¿no? De repente, e incluso tienden a menospreciar a otro, porque se creen muy guapos, muy hermosos, a comparación de los demás. Entonces ahí tengo el término procedente pues, de la mitología griega, narcisista. Vamos. A ver, otro ejemplo que he compartido con ustedes para que puedan observar y para que puedan identificar el tema que nosotros estamos tratando el día de hoy. Vamos. Siguiente imagen. Dice Odisea. ¿Sí? Odisea. ¿Ustedes han leído la Odisea? ¿Han leído la Odisea? ¿Sí? No, pero tenemos una idea. Tienen una idea. No la he leído por completo, me consta, pero lo han leído por fragmentos, ¿no? Es una obra esa es literatura clásica, ¿sí? Literatura clásica occidental o u oriental. A ver, literatura clásica occidental u oriental. Occidental era Grecia y Roma, ¿se acuerdan? Entonces es occidental. Pues. Entonces, vamos a ver. Odisea es una gran obra, así como la Ilíada, que son obras de Homero. Y hace alusión al viaje de regreso y todas las aventuras, peripecias, todo lo que tuvo que sufrir Odiseo, llamado también Ulises, por regresar a su pueblo de Ítaca. Ahí ve sirenas, uy, miles de aventuras tiene que pasar hasta llega viejito. Y cuando llega a su casa, a su pueblo, ¿no? A su reino, ve que su esposa es asediada por muchos pretendientes que lo que quieren es apoderarse de su reino. ¿Se acuerdan de Penélope, no? La que tejía y tejía porque le había prometido que cuando terminara sus tejidos, no aceptaría algún pretendiente. Pero ella todo el día tejía y en la noche destejía todo. Sí, y así iban pasando el tiempo. Y hasta que llegó, ¿no? Llegó Odiseo o Ulises, rey de Ítaca, y pudo, ¿no? Nuevamente restablecer el orden en su pueblo, eliminando, ¿sí? Con su fecha, juntamente con su hijo, y expulsar a todos estos pretendientes que lo que querían era apoderarse de su reino, más que ser pareja de su esposa, ¿no? Bien, dice. Odisea. La primera palabra de esta lista que no es un adjetivo, ¿no? Odisea es un sustantivo en todo caso. Debe su nombre a la Odisea. Odisea alude a las desventuras por las que pasa el héroe Ulises, Odiseo en griego, ustedes lo han visto también por televisión, ¿no? En Furia de Titanes, dice, en su viaje de regreso a Ítaca y que están plasmadas en la Odisea, obra de Homero. Hoy dice, uy, si supieras, ay, ha sido una odisea llegar a tu casa. Ay, no llegaba, preguntaba por uno, preguntaba por otro lado y nadie daba con tu dirección. ¿Te das cuenta ese término, cómo lo he utilizado? Ha sido una odisea llegar a tu casa. ¿No? Todo lo que ha tenido que pasar para llegar a ese objetivo, llegar a la casa de su amigo, de una amiga.
Bien, entonces ahí está precisamente esa lámina también, ese dibujito que hace alusión a esos viajes y a esos seres mitológicos que se encontró, ¿no? Monstruos, una reina que se obsesionó con él, se enamoró de él y no lo dejaba salir, pero él quería regresar y por amor ella también lo deja irse. Ay, qué lindos mitos. Léanlos. Son muy interesantes, agradables. Seguimos. Aquí. A ver, su compañero está ingresando recién. ¿Qué está pasando? Ok, para no olvidarme. Seguimos. A ver, tenemos una última lámina aquí. Dice, quimera y quimérico. Y observas esta figura. ¿Sí? Quimera. Ahí está. Ah, era un animal. Era una bestia. Mira esa cabeza de león, mira el cuerpo, las serpientes. Y cuando utilizamos ese término, ¿para qué lo utilizamos? Observa. Quimera es un animal mitológico con cabeza de león, parte trasera de serpiente y busto de cabra. Por su carácter imaginario, pues porque, ni modo, habrá existido, no, es que existen en los mitos, esos mitos creados, ¿no? Sobre esos seres. Y es que, por su carácter imaginario, una quimera ha pasado a tener el significado de aquello que se propone a la imaginación, es algo ilusorio, ¿no? Como posible o verdadero, no siendo. No es verdadero, es algo ilusorio. De allí deriva el adjetivo quimérico, que alude a aquello que es imaginario o imaginado sin fundamento o que tiene carácter fabuloso. ¿Mm? A ver, por ejemplo, podemos decir que es una quimera el pensar, ¿no?, que desaparezca la hambruna en el mundo, ¿no? Es algo ilusorio, tal vez. Puede ser. En diversos países trabajamos por ello, o se trabaja por ello, pero a veces resulta algo quimérico. Es algo ilusorio, algo que tal vez no se pueda realizar en su totalidad, ¿no? Estamos fantaseando, estamos imaginando, pero hace alusión a ello. Como es imaginativo, es imaginario, hace alusión, ese término hace alusión a algo, ¿sí? A algo imaginario. A ver, una pregunta hasta aquí. Ah, buenos días. Ah, ok. Sí, sé que tienen fallas, pero por favor, traten de conectarse, ¿sí? Bien, hasta aquí. Y tenemos mucho, uy, ¿cuántos personajes, dioses? Tenemos a Atenea, tenemos a Afrodita, tenemos a Artemisa, a Zeus, a Poseidón, tenemos a Medusa, personajes, monstruos, los minotauros, ¿no? Y un sinfín de seres mitológicos que los leemos precisamente en esos mitos griegos, esos mitos romanos, ¿sí? Bien. Entonces, esto es meramente un ejemplo de esos términos que nosotros utilizamos muchas veces en la construcción de nuestros textos, de nuestras oraciones, cuando charlamos, cuando dialogamos, pero hay que saber también conocer de dónde provienen, ¿sí? Bien, vámonos a nuestro libro. Por favor, su libro de razonamiento verbal, página 112. Página 112 de nuestro libro de razonamiento verbal. Okay, a ver, ¿dónde está mi libro? Aquí. Se esconde. Aquí está. ¿Okay? ¿Todos con su libro, sí? Página 112. Por favor, me contesta quién no tiene el libro de razonamiento, o si no tiene razonamiento, no tiene de comunicación tampoco. Me responde a los que están entre los que están presentes el día de hoy. Dígame, por favor, quién no tiene su texto. Tengo el libro. Yo sí Yo tengo el no libro. tengo libro. A ver, Yo escribe. tengo el libro, pero Ya, no sé dónde está.
Escríbeme quién no tiene el libro, porque basta con que un solo alumno no tenga el libro, entonces yo lo envío por plataforma y ahí ustedes lo recaban, porque ya si quieren lo imprimen o simplemente lo miran por ese medio, lo descargan y lo revisan, ¿no? Aquí está. Ah, ok. ¿Y por qué no me dices, Daniel? ¿Mm? Siempre Sí, les... pero al empezar el año se lo dije, no tenía libro Sí, porque no ya, lo pero iba a comprar. ya, hijo. A ver, Daniel, te pido algo, ¿sí? Para los dos. Eh, Sabes que tengo clase con el A, con el B, sí, y a veces de repente se me pasa el momento de estar colocando la tarea, entonces hazme recordar, Miss, por favor, en cada clase, Miss, recuerde que no tengo libro, y me escribes, ¿ahí? ¿Ok? ¿Sí? Ya me dice. ¿Ok? Hazme recordar, por favor, te lo voy a pedir. Fabricio, como que yo no sé dónde está. No sé, yo le había puesto en mi mochila al principio de año y ya no está ya. Ay, Dios mío. Ya, de todos modos, al enviarle a Daniel, yo no lo voy a enviar por mensajería o a nivel personal, sino lo voy a enviar para que todos lo puedan observar, ¿ok? Y quien lo necesite, bueno, allí Ya, mis, lo descarga, ¿sí? Bien, ya, mis. ok, listo. Entonces vamos a trabajar aquí. Voy a poner esta figurita más aquí para que no me interrumpa. Dice, analiza la información. Si bien la repartición parecía un dédalo, alcanzamos por lo menos un poco de agua. Vamos a comentar esto. Y ahí pongan atención a esa palabra, a ese término que está bien resaltado. Dice, cierto, si no cuidamos el agua, la situación puede convertirse en una hecatombe. ¿Sí? Dice, ¿qué situación observas en la imagen? ¿No? Las personas, observamos las personas que están recolectando este líquido elemento porque lo necesitan, pues tan necesaria que es el agua para muchos aspectos, para nuestro aseo, nuestra limpieza personal, para preparar nuestros alimentos, ¿no? Y que no tengas agua, ¿sí? En un lugar. Y aquí dice, si bien la repartición parecía un dédalo, alcanzamos por lo menos un poco de agua. Se está refiriendo, dédalo se está refiriendo a a toda esa situación, ese laberinto, esa situación de desorden, de caos para recibir, ¿no? Para recibir esta agua. Y el amigo le responde, cierto, si no cuidamos el agua, la situación puede convertirse en un hecatombe, algo peligroso, un desastre. ¿Mm? Un desastre. Entonces tienen que, dice, cuidar el agua. Imagínate que no haya agua. Ponte en esa situación. Ingresa al diálogo. Tú fueras alguna de esas personas. Si no tienes agua, ¿mm? Vamos, podemos estar podemos estar sin bañarnos tal vez. Podemos estar de repente sin comer un alimento sólido, preparado, pero líquido, tomarlo es necesario. Recuerden que nuestro cuerpo, ¿sí? Tiene bastante porcentaje de este líquido elemento, ¿no? Entonces, una persona puede resistir no comer un sólido, pero el agua no debe faltar. Entonces, por eso dice, puede convertirse en una hecatombe, algo peligroso, desastroso. Bien, entonces, ¿pero de dónde provienen estos términos? Si estamos hablando de voces cultas provenientes, derivadas de la mitología e historia grecolatina, ¿de dónde provienen? Ahí aquí nos estamos dando cuenta más o menos a qué hacen referencia, ¿no? Pero ¿de dónde provienen? ¿Por qué utilizamos ese término? ¿Mm? Vamos a revisar. Dice, avanzamos aquí. Dice, escribe las palabras que pueden sustituir a los términos resaltados. ¿Qué palabras podías sustituir? A ver, aquí. Dédalo. Podríamos decir caos, ¿sí? Desorden, ¿no? Puede ser desorden, caos. Vamos a poner ahí. Caos o desorden en todo caso. ¿Sí? Ok, uno. Vamos a minimizar esta palabra aquí. Vamos a ponerle. Ahí está, caos. Y
También. Y hecatombe, ¿qué decíamos? Desastre. Desastre, ¿no? Ahí está. Desastre. Atentos allí. Listo. Perfecto. Ok, seguimos leyendo, ¿sí? Para que quede bien claro lo que estamos trabajando. Sé que algunos de mis alumnos son bien analíticos, y lo sé. Rápidamente van leyendo, van observando y captan la idea de inmediato, pero hay otros que se toman un poquito más de tiempo. Entonces hay que ser, ¿no?, empáticos, hay que ponernos en esa situación, hay que saber comprender y vamos a seguir tratando, ¿sí? Y para uno dice, pero facilito, pero a unos, ¿no? Y para otros, sí. Muchas de las palabras que utilizamos tienen origen grecolatino. Por ejemplo, cuando se menciona la repartición parecía un dédalo y la situación puede convertirse en una hecatombe, dice, ¿conoces la procedencia de los términos o de las palabras dédalo y hecatombe? Es lo que nosotros hacíamos referencia, ¿no? Tenemos que tener bien en claro de dónde provienen. Lee el origen de algunas voces cultas de la mitología e historia grecolatina y escribe 3 significados. Al colocar 3 significados, quiere decir que ponemos las palabras que hacen alusión a ello, ¿sí? El motivo por el cual nosotros las utilizamos, ¿sí? Vamos, tengo Dédalo. En la mitología griega, Dédalo era un arquitecto hábil y famoso por haber construido el laberinto de Creta. Laberinto, ahí está una de las palabras claves, laberinto. Cuando, ay, oye, estoy en un laberinto, entra tu mamá a tu cuarto, entra tu mamá, mira a mi hijo, entra tu mamá al cuarto y ve tus medias por aquí, no está tendida tu cama, tus zapatos tirados, deberías ponerlo en su lugar, tus libros, ¿te das cuenta? Y tu mamá dice, ¡uy! Este es un laberinto, un desorden, es un caos. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? No, no me digas nada. Mi hijo me dice, mamá, ok, entonces hacemos referencia a ello, ¿sí? Bueno, estamos en casa, ¿no? Estamos en casa. Que la mamá por ahí de alguno de ustedes, ya ves, te estará diciendo. Ah, entonces voy a utilizar ese término. Bien, entonces vamos a colocar aquí el término a que hace alusión, las palabras a las que hace alusión. Decíamos aquí, vamos a colocar, y ustedes también, vamos a colocar, ¿sí? Laberinto. ¿Mm? Colocamos también caos. Y una palabra más, colocamos desorden. ¿Sí? ¿Está claro? Está claro. ¿Sí, Gerald? ¿Está claro? ¿Sí? Sí. Ok, perfecto. Ahora, con relación a hecatombe, vamos aquí. Relación a hecatombe, dice así. Hecatombe. Hecatombe. Dice, ceremonia en la que se ofrecían los huesos de 100 víctimas a los dioses. ¡Ay! Sacrificios humanos. Porque si están los huesos, que primero han tenido que, ¿no? O eran personas que ya habían muerto. Bueno, la idea es que ceremonia en la que se ofrecían los huesos de 100 víctimas. No había sido muerte natural entonces. De 100 víctimas a los dioses, ¿no? En esas ceremonias siempre se acostumbraban, ¿no? Según lo que nosotros hemos leído y visto en algunas películas, ¿no? Que se ofrecen las vidas de una persona, la vida. Una persona, por lo general, lo ofrecían a las doncellas, a las jovencitas, ¿no? Las más bonitas de cada comunidad, de cada pueblo. Vamos. Entonces, hecatombe, aquí hacía referencia, vamos a poner acá. Genocidio o desastre. Ya, desastre, claro, ¿no?
Desastre. También se usa como genocidio, creo. Ya. Genocidio es netamente cuando es personas, ¿no? ¿Sí? Pero puede ser un desastre de otro tipo en general. Desastre. Aquí tenemos también tragedia, ¿no? Tragedia. Y luego tenemos también aquí otro término que poco utilizamos o que no. A ver, cataclismo. Desastre. Uy, vamos a bajarlo aquí para que nos... Ahí está. Perfecto. Listo. Muy bien. Siguiente, mausoleo. Así nomás, ustedes cuando escuchan la palabra mausoleo, ¿qué hace referencia? Sin leer, por ejemplo, sin leer, ¿a qué hace referencia? Un monumento funerario. A un monumento funerario, ¿sí? A una cripta. Y van a visitarse, vamos a visitar el mausoleo de algún familiar fallecido. ¿Mm? Pero ¿de dónde proviene? ¿Por qué utilizamos ese término para ello? ¿Sí? Vamos, dice, Artemisa, un poquito más abajo, ahí está. Artemisa ordenó erigir, levantar, ¿no? En memoria de su difunto esposo Mausolo, el mausoleo de Halicarnaso, ¿sí? Un monumento sepulcral de grandes dimensiones. De allí proviene, dice, el mausoleo, ¿no? La palabra mausoleo. Y esta palabra mausoleo, como dijo su compañero, hace referencia a qué, porque lo utilizamos para hablar de ¿de qué? ¿De qué estamos hablando? Un mausoleo sería Un monumento. un monumento, algo especial, a ver, ¿no? Porque un monumento, uy, yo puedo pensar, Funerario. un monumento funerario lo llamamos entonces tumba, ¿no es cierto? Tumba, ¿qué más? Otro término. Esa canción había una canción tipo reggaetón, los cuentos de la ¿qué? ¿Se acuerdan? Cripta. De la cripta, ¿no? La cripta. De la cripta, ahí está, cripta, ahí está. Y otro término más, uy, ¿qué pasó? Ok, espérense, voy a escribir acá. Ahí está. Tumba, cripta. Uy, ¿por qué no? Voy a escribir nuevamente porque si no. A ver aquí. Ahí está. Sí. Como dice mi hijo, mamá, muy despacito escribe, dice. Panteón. Con cuidado escribo, ¿no? Perfecto, ahí está. Entonces tenemos mausoleo, se relaciona con los términos que nosotros utilizamos, por ejemplo, con tumba, cripta, panteón. ¿Sí? Perfecto. Entonces, aquí tienen otros ejemplos en su libro de razonamiento verbal. Vámonos a la parte superior. Luego ya en plataforma, ya les estoy enviando la tarea respectiva, ya sea en una hoja de trabajo que lo realizan en su cuaderno o también en sus formularios. Estoy observando que a pesar que se les deja días, porque se les deja 2, 3 días en algunos formularios que he colocado, no todos ingresan a realizarlo. Entonces, ¿cómo voy a tener nota de esa tarea? ¿Cómo voy a tener nota de ese tema? Y tengo en mi registro de algunas tareas así en blanco para ustedes. Eso va en desmedro de su calificativo, así que fíjense bien si han cumplido o no. Si alguna tarea les falta y ya no lo pudieron hacer por formulario, escriban, el mismo lo puedo hacer y reunimos algún grupo de alumnos que no lo hicieron y lo vuelvo a colocar, a fin de que tengan esa nota, ¿sí? Después en ese vacío yo muchas veces coloco una nota desaprobatoria. ¿Y qué pasa? Ustedes ven en su libreta y dicen, pero ¿por qué la mí me ha puesto este 8 o este 10?
Porque de esa parte ustedes no se acuerdan, que no han cumplido. Entonces, observen bien, por favor. Seguimos aquí. Observen allí las figuras que están y qué es lo que representan. ¿Sí? No está toda una persona. Sí. Aquí está, pues, aquí está. Mira lo que hace esta joven. Digamos, esta joven, esta señorita, esta señora, esta mujer. Fíjese lo que hace. ¿Sí? Es algo bien ilustrativo, ¿no? Bien, voy a minimizar este. Voy a colocarlo al otro lado. Sí, para poder. Aquí está. Bien, dice, tenemos allí, nos dicen, observa las imágenes y escribe la letra correspondiente a la palabra a la cual dio origen. ¿Sí? Vamos, aquí. Ahí está, esta imagen, la imagen A. Vemos a esta mujer que está gritando, ¿no? Gritando, ¿qué está gritando? ¿Y cómo se le denomina? ¿Quién será? Vamos a observar aquí. ¿Sí? Tengo A. Vamos a leer primero, ¿ya? Ninfa, divinidad menor de la mitología grecolatina que habitaba en la naturaleza. ¿No? Muchas veces utilizamos este término linfa, una mujer hermosa, ¿no? Que está por ahí en la naturaleza y se le puede observar linda, ¿no? Una divinidad, dice, una diosa. Eco, eco, se refiere también a una mujer, ¿sí? A una ninfa, dice. Ninfa que entretenía a Hera, fíjate que, escucha, ninfa que entretenía a Hera, ¿sí? Mientras Zeus se iba de aventuras. Hera, la diosa era la esposa de Zeus, pero Zeus se iba a ir de aventuras, ¿no? Y mientras tanto, ¿qué hacía Ninfa? La entretenía, pues para que no se diera cuenta mientras el otro salía. Hera descubrió la trampa y la condenó a repetir todo cuanto oía. Así quisiera o no, esa fue su condena, su castigo. Hera la castigó. Y que hacemos alusión a Eco, entonces Eco era una ninfa. Y cuando nosotros utilizamos este término eco, precisamente es cuando estamos de repente en un espacio cerrado y cuando estamos en medio de la naturaleza hemos gritado y nuevamente se ha repetido ese sonido, ¿no? Varias veces, eco, eco, ¿no? Entonces vamos a relacionarlo también. Primero vamos a leerlo y luego lo relaciono. Y luego tenemos la palabra pírrico, dice, de Pirro, rey de Epiro, cuyas victorias ante los romanos le resultaron negativas por la gran cantidad de pérdidas en su ejército. O sea, hace alusión a algo, a pérdidas, ¿no? Este término pírrico hace alusión a pérdidas. Eco hace alusión a la repetición de sonidos, ¿sí? Y ninfa, pues a una divinidad menor. Entonces, algo hermoso en la naturaleza. Entonces vamos a colocar aquí ninfa. Colocamos A, B o C. C. C, perfecto. C. Aquí. Aquí. Eco. Colocamos, ¿qué letra? A. A, perfecto. Ahí está. Y aquí empiricológicamente vamos a colocar B. ¿Sí? Y así como estas imágenes nos muestran, ¿no? Los seres de esta mitología, de estas obras mitológicas, de estos seres, de estos monstruos. A veces son monstruos, a veces son seres muy hermosos, ¿no? Así tenemos varias muestras. Tenemos para revisar infinidad de palabras, de, como dicen, de voces cultas que provienen de esta mitología grecolatina. Vamos revisando. ¿Sí? Pueden revisar diversos términos más. Por eso es que este tema no solamente lo trabajamos en quinto año de secundaria, lo podemos trabajar en cuarto, incluso en tercero, y podemos colocar
otros ejemplos porque hay muchísimos. Listo. Y aquí, en la parte inferior, tenemos: analiza y encierra la alternativa que complete la siguiente oración. Los persas cercaron de Atenas. El laberinto, los persas cercaron el laberinto de Atenas. La Acrópolis. A la Acrópolis. Acrópolis hace referencia, ¿sí?, a una Acrópolis, es una ciudad. ¿Ok? Una ciudad. Donde aparecen personas, porque ya fallecieron ya. Creo, Aquí. creo. Bien. Aquí. Vamos a completar entonces. Muy bien. Listo. Quinto B de secundaria. De esa manera hemos desarrollado los ejercicios de la página 112 de nuestro libro. ¿Sí? Y también hemos revisado otros ejemplos en nuestras láminas. ¿Sí? Sí. Sí, ya de esta manera, en esta mañana, hemos trabajado voces cultas derivadas de la mitología e historia grecolatina. ¿Sí? Entonces, a trabajar les voy a dejar su hoja de trabajo en la plataforma o les voy a preparar su formulario. ¿Sí? Déjenme ver qué les voy a colocar de acuerdo a lo que hemos trabajado. ¿Ok? Entonces, nos estamos enlazando ya la otra semana en la respectiva clase que nos toque, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuídense bastante, cumplan con todas sus obligaciones, revisen bien sus formularios si no los han completado en algún momento y ya se cerró, y me avisan por plataforma, ¿sí? Como me decía su compañero, no tiene el libro, voy a enviar las hojas. Quien tiene su libro normal, allí lo trabajó. Quien no lo tiene, voy a enviar la hoja para que pueda observar ahí y trabajar también en casa lo que hemos hecho el día de hoy. ¿Ok? Entonces, quinto B de secundaria, nos estamos viendo. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Chao, Miss. Nos vemos, chicos. Chao, Miss. Nos vemos. Chao. Chao, Miss. Chao, chao.